Muchas gracias por la agradable introducción. Y esta es la tercera vez que hablo aquí y esto es un poco ya como Star Wars, que cuando llegas a la séptima, a la octava, empiezas a tener un poco de miedo de que ya has dicho todo lo que tengas que decir. He intentado, a propósito, traer hoy cosas diferentes de las dos veces anteriores y muchas de las cosas que voy a decir de alguna manera van a construir sobre las dos conferencias anteriores. Y si a alguno le resulta interesante lo que tengo que decir hoy, le animaría a que vaya a YouTube o a la página web de la Fundación y mire las dos conferencias anteriores. La semana pasada, cuando estaba preparándola, vi los vídeos y, hombre, me gustan porque soy yo, claro, pero me parece que en retrospectiva estoy relativamente orgulloso de que las cosas que dije tenían más o menos sentido. Y hoy de lo que quería hablar era precisamente sobre esta idea de los retos y oportunidades de la economía española en lo que voy a llamar la era de la incertidumbre. Y es que España en estos momentos se enfrenta a un nivel de incertidumbre absolutamente inusitado en nuestra historia reciente. Tenemos un nivel de incertidumbre política causado obviamente por el hecho de que vamos a tener que repetir unas elecciones. Hemos tenido unas elecciones en diciembre, ahora vamos a tener unas en junio. No es en absoluto claro que las nuevas elecciones en junio resuelvan ninguna de las dudas que tuvimos en diciembre, e incluso si esas dudas se resuelven, no es claro cómo todo el sistema de partidos en España va a evolucionar a lo largo del tiempo, ahora que tenemos dos nuevos actores. Vivimos en una época de gran incertidumbre por los problemas constitucionales de organización territorial del Estado, de los que parece que nos hemos olvidado últimamente simplemente porque los distintos actores, el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, están un poco esperando a ver qué es lo que ocurre con la formación de un nuevo gobierno, pero que probablemente en el 2017 vuelvan a surgir con agudeza. En tercer lugar, tenemos una incertidumbre política causada, como decía antes, por dos nuevos actores, Podemos y Ciudadanos, que no sabemos cómo van a sobrevivir y desarrollarse a lo largo de los próximos años y de las próximas legislaturas. Si solo fuera nuestra incertidumbre a nivel nacional, esto ya sería suficientemente preocupante, pero tenemos también una incertidumbre muy importante a nivel internacional. La Unión Europea se encuentra en estos momentos descabezada desde el punto de vista organizacional. Nadie sabe muy bien para qué sirve la Unión Europea en estos momentos, pero también de manera ideológica. ¿Cuál es el proyecto europeo que tenemos en estos momentos? ¿Qué es lo que queremos de Europa? Con una visión del mundo muy diferente de unos países con otros, como queda reflejado con el gran debate que está ocurriendo en estos momentos en el Reino Unido con su referéndum de posible salida. Y finalmente, hay una gran incertidumbre en la economía mundial, con una gran baza que no sabemos por dónde va a salir, que es la economía china y sus posibles tensiones y mucha gente piensa problemas subyacentes de su sistema financiero, donde nadie realmente sabe lo que está ocurriendo. Y si alguien les está diciendo que sabe lo que pasa, no les está contando la verdad. ¿Cómo es de importante esta incertidumbre? El problema es que medir la incertidumbre es algo muy difícil. ¿Cómo está usted incierto? Pues no lo sé. Bueno, los economistas intentamos mirar a estos temas de una manera un poco más organizada. Ninguna medida de incertidumbre va a ser perfecta, pero por lo menos podemos intentar poner algunas ideas juntas. Tres economistas, Nick Bloom, que es profesor en Stanford, Stephen Davis, que es profesor en Chicago, y Scott Baker, que es profesor en Northwestern, se les ocurrió la siguiente idea. Podemos ir a los principales periódicos de cada país y ver cuántas veces la gente emplea la palabra incertidumbre cuando se refiere a la situación política o económica de un país. Y simplemente lo que vamos a dibujar, gracias a los ordenadores modernos, es la serie de cómo ha ido evolucionando esas menciones de la palabra incertidumbre o sinónimos. Como les decía antes, no es una medida perfecta, pero es una medida que hemos pensado mucho y que muchos economistas están contentos. Y esto es lo que estoy haciendo en este gráfico. Estoy simplemente dibujando la cantidad de veces que se menciona la palabra incertidumbre en contextos de política o economía en España y en un conjunto de periódicos de la Unión Europea. Básicamente buscas a los mejores periódicos y los más reputados periódicos de la Unión Europea. España, roja, como la bandera y como la selección. Europa, azul, como la bandera. ¿Qué es lo que vemos al final de la serie? Vemos un gran pico de la serie roja.
La serie roja está subiendo mucho más que la serie azul. Esto lo que nos dice es que incluso aunque a nivel europeo existe mucha incertidumbre, hay todavía más incertidumbre en la economía española. ¿Cuáles son los costes? Ahora voy a volver a la transparencia en un segundo. ¿Cuáles son los costes de este enorme nivel de incertidumbre? David López Salido y yo los hemos intentado calcular. Lo que encontramos fue que el coste de la incertidumbre al que nos enfrentamos en estos momentos se nos va a llevar como entre un 0,4 y un 0,7% del PIB, que quizás no suene a nada demasiado concreto para aquellos de ustedes que no sean economistas. Así que déjenme que les dé una cifra que es mucho más fácil de entender. La incertidumbre nos va a costar unos 126.000 empleos. Dada la situación de bloqueo política que se encuentra la sociedad española, a lo largo del 2016 hay 126.000 familias españolas que se van a la cama inquietas y descontentas con la vida porque sus hijos, o sus maridos, o sus esposas, o sus hijas, o sus hermanos, o sus sobrinos no tienen empleo. 126.000 familias no pudiendo dormir tranquilamente por la noche es una desgracia. Y es una desgracia porque esto no ocurre en los países de nuestro entorno. El ejercicio que realicé hace unos días fue el siguiente. Me fui a los libros de historia, yo doy clase de historia económica, con lo cual siempre es algo que me gusta, y miré qué ha ocurrido en países comparables a España desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, desde el comienzo de la República Federal en 1948, nunca ha ocurrido que los partidos alemanes no hayan sido capaces, al final de unas elecciones, de llegar a un acuerdo de gobierno. Acuerdos de gobierno que muchas veces han sido muy difíciles entre los socialdemócratas y los cristianodemócratas, pero los alemanes siempre han sido capaces de llegar a ese acuerdo. En Francia, desde el comienzo de la Quinta República, en 1958, nunca ha ocurrido que los partidos no sean capaces de llegar a un acuerdo después de unas elecciones. En el Reino Unido ha ocurrido una sola vez, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1974, contra los pronósticos, el Partido Conservador no obtuvo una mayoría lo suficientemente sólida y no llegaron a un acuerdo con el Partido Liberal. Se formó un gobierno de minoría por parte laborista y unos meses después hubo una repetición de las elecciones. En Italia, sorprendentemente, no ha ocurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la instauración de la República que los gobiernos, los partidos italianos no llegasen a un acuerdo. Es cierto que en 3 ocasiones, en la legislatura del 76, del 92 y del 2006, la legislatura ha sido corta y turbulenta. Pero los países de nuestro entorno llegan a coaliciones de gobierno. España no. Y yo creo que esto es un dedo de acusación profundo a nuestra élite política que ha sido incapaz de llegar a ese acuerdo y nos ha obligado a repetir estas elecciones en unas semanas. Si solo fuera esto, no estaría particularmente preocupado. Algunas veces los accidentes ocurren. El Reino Unido, en 1974, los conservadores no obtienen una mayoría. El problema es que llueve sobre mojado. Ya hemos perdido mucho tiempo, demasiado tiempo. La 7ª legislatura es una legislatura en la cual el gobierno Aznar pierde el impulso reformista que había tenido ante la primera legislatura. Y es de manera paradójica que esto ocurre, porque la segunda legislatura del gobierno Aznar, recuerden, es una legislatura donde el PP tiene mayoría absoluta. Y a pesar de tener esta mayoría absoluta, en vez de empezar a hacer las cosas que España necesitaba hacer, se dejan de hacer. El crecimiento económico de España comienza en 1959 con el Plan de Estabilización. España pasa por un ciclo de crecimiento económico que dura 50 años, basado en reducir nuestro diferencial con los países líderes de Europa. Este impulso reformista creado por el Plan de Estabilización
se ve reforzado por los pactos de la Moncloa y por las liberalizaciones que ocurren entre 1992 y 1996. Pero este ciclo de crecimiento de la economía española está finalizado más o menos alrededor del año 2000. A partir del 2000, España tiene que cambiar profundamente sus estructuras para empezar a crecer como crecen los países ricos, basándonos en productividad, en tecnología y en valor añadido. Y España no lo hace. No lo hace durante la legislatura de Aznar, la segunda legislatura de Aznar. Tenemos el boom inmobiliario, que esconde los problemas subyacentes de la economía española por unos cuantos años, y en particular durante la primera legislatura de Zapatero. He sido muy crítico con Aznar, voy a ser todavía más crítico con Zapatero. Porque si es verdad que Aznar pierde el impulso reformista, Zapatero ignora los crecientes signos de desequilibrios en la economía española. Y cuando la crisis financiera llega en el 2008, en vez de reconocer que esta crisis existe, lo único que tenemos, y esta es la novena legislatura, es tirar patada adelante. Como los malos equipos de fútbol, cuando no se sabe qué hacer, al área, y lo mismo tenemos suerte y alguien mete un gol con el codo. La 10ª legislatura, y es algo en lo que entré en detalle en la discusión el año pasado por estas fechas, ha sido una legislatura decepcionante. El gobierno Rajoy se encontraba con un nivel de poder que raramente se ha dado en la democracia española. No solo tenían una cómoda mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular controlaba la gran mayoría de las comunidades autónomas y controlaba una parte muy considerable del poder municipal. Y tenía la ventaja de la gran decepción nacional que existía con el PSOE después de los 7 años del gobierno de Zapatero. ¿Qué hace el Partido Popular durante esos 4 años? Los malgasta. Los malgasta. ¿Ya nos hemos olvidado de qué pasa con el primer presupuesto? Se hace un nuevo gobierno, se forma un nuevo gobierno y no se presenta un presupuesto hasta el día después de las andaluzas. Porque de alguna manera el PP piensa que un presupuesto les va a dar mala imagen con las andaluzas y no tener un buen resultado electoral. Eso ya lo dice todo. Y después, en vez de afrontar finalmente la reestructuración del sistema bancario y de las cajas de ahorros, se sigue tirando la patada hacia adelante hasta que ya por fin no nos queda más remedio y nos rescatan. ¿Y cuál es la respuesta a ser rescatados? Pasándonos 3 años diciendo que no hemos sido rescatados. Y la 11ª legislatura, nada, de nada, de nada. Hagan el siguiente ejercicio, si tienen ganas, cuando vayan a casa. Entren en la página web del Congreso de los Diputados y verán que hay una pestañita que dice legislación. Pinchen en esa pestañita y vean qué es lo que han hecho nuestros diputados y senadores durante la última legislatura y durante la actual legislatura. En el 2016, absolutamente nada. Lo único que se ha hecho es una convalidación de un Real Decreto Ley por el que se prorroga el programa de activación de empleo, unos meses más, una medida absolutamente secundaria. Durante el 2015 se hacen básicamente 3 cosas. Hay una serie de leyes de la Biblioteca Nacional, y bueno, que tiene su importancia, pero no, dado los problemas de la economía española. Básicamente ahí se rebaja el IRPF y además se hace lo que siempre se hace en España. En vez de verdad intentar hacer una reforma fiscal, lo que hacen es se bajan un poquito los tipos marginales para que el votante del PP, que es de clase media alta y clase alta, esté contento y el 20 de diciembre les vote. Lo segundo que se hace, se pasa las leyes, el presupuesto general del Estado, claro, no nos queda más remedio, y luego las 2 leyes relacionadas con el Tribunal Constitucional para asegurar que las sentencias del Tribunal Constitucional se puedan realizar. Lo cual es importante, y no voy a negar que no es importante, pero no trata sobre los problemas económicos de España. Y si uno va hacia el 2014, se encuentra básicamente con la misma situación. Es decir, tenemos desde el 2014 hasta hoy, nada. El año pasado, les decía, España está beneficiándose de unos vientos de cola increíblemente favorables. Bajos tipos de interés, bajos precios del petróleo, una economía mundial que está creciendo. Es el momento de hacer los deberes.
no hemos abierto el libro, no lo hemos sacado de la cartera. Esto me recuerda a mis compañeros de clase, y seguro que alguno me va a ver en el vídeo y me enviará algún correo completamente furioso. Teníamos, no sé, Derecho Civil, y el examen de Civil era el 15 de abril. El 14 de abril, Dios mío, no me he preparado la mitad de los temas, ¿qué vamos a hacer? Iban, le protestaban al profesor, y el profesor de Civil decía, no pasa nada, lo sé, pobrecitos, vale, el examen lo retraso una semana, hasta el 22 de abril. ¿Qué hacían cantidad de mis compañeros? Al Dover, que era una cervecería que había a la salida de ICADE, a beber. Y el 21 de abril, nada de los temas no me los he preparado. Esto es exactamente lo que ha hecho la economía española. O el gobierno, más concretamente. Hemos tenido una prórroga para preparar el examen, y en vez de preparar el examen, nos hemos ido al Dover a tomarnos unas cañas. La nueva legislatura, nadie sabe lo que va a pasar. Hablaba de incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar, porque como nunca ha ocurrido en la historia de la democracia española que volvamos a votar, pues no sabemos lo que va a pasar. ¿Va a cambiar la gente de idea? ¿Va a votar a un partido distinto? No lo sabemos. Los sondeos, asumamos por el momento que los sondeos son correctos, sugieren que básicamente lo que vamos a tener es una repetición de lo que pasó el 20 de diciembre. Quizás unos diputados arriba, unos diputados abajo. Pero al final del día estamos exactamente en la misma situación, o es probable que estemos exactamente en la misma situación que estábamos en diciembre. Con lo cual, de nuevo, vamos a necesitar llegar a pactos. Lo que no hemos sido capaces de hacer durante los últimos meses, vamos ahora a tener que ser capaces de hacerlo. ¿Qué puede ocurrir? Pueden ocurrir dos cosas. Que sea el tiempo de verdad de empezar a hacer los deberes, o que sea el tiempo de posponer las cosas todavía más. Que de alguna manera, después de unas segundas elecciones, a los políticos se les caiga la cara de vergüenza por no ser capaz de llegar a un acuerdo, se llegue a un acuerdo donde básicamente no se hace nada. Mi argumento es muy claro y muy contundente. De verdad, España no puede permitirse perder otra legislatura. Los vientos de cola de la economía española van a desaparecer. Porque si algo sabemos en economía es que algunas veces las cosas van bien y otras veces las cosas no van bien. Y tarde o temprano va a haber una crisis financiera, y tarde o temprano va a haber un problema en Asia, tarde o temprano Estados Unidos va a volver a entrar en recesión, tarde o temprano los tipos de interés pueden empezar a subir. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los dos retos? ¿Vale? Los dos retos son lo mismo que le va a decir el médico si le informa que usted tiene el colesterol alto. Hacer ejercicio y hacer dieta. ¿Qué es hacer ejercicio? Que empiece a crecer la productividad. Que seamos capaces de producir más bienes y servicios con los trabajadores y el capital que tenemos. La segunda parte de la recomendación del doctor, que es hacer dieta, es recaminar o reconducir la situación fiscal de España hacia la sostenibilidad fiscal. Si somos capaces de afrontar estos dos retos, todo lo demás se soluciona por sí solo. Si hay dinero, porque la economía crece, se puede reformar la financiación de las comunidades autónomas. Se pueden llegar a acuerdos donde las comunidades autónomas estén más contentas. Si hay dinero, se puede financiar la educación, se pueden contratar a mejores maestros, se pueden contratar a mejores profesores y mejorará la calidad de nuestros colegios. Si hay dinero y la economía crece, bajará el desempleo y las familias estarán menos preocupadas por su futuro. Si no hay dinero, nada de esto va a ser posible. Y todos los demás problemas que tenemos como nación se verán incrementados y agudizados. Porque al final del día, todo lo que no sea para mí tendrá que ser para otro. Y todo serán discusiones de cómo pelearnos por el último euro. Hace 2 años hablé en mucho detalle sobre el crecimiento de la productividad. Y por eso les invito a que vayan y vean la conferencia de hace 2 años, que además estuvo basado en un informe muy detallado y de muchísima calidad del Círculo de Empresarios sobre las cosas que España tenía que hacer para mejorar su productividad.
Me siento cuando hablo de la productividad un poco como San Juan, voz que clama en el desierto, porque lo llevo diciendo muchos años y yo creo que nuestros políticos y nuestro sistema no lo ha interiorizado. Cuando veo a los políticos hablar sobre la productividad, me da la sensación, es un poco cuando hablo con mis estudiantes, que les digo, tienes que estudiar esto y preparar este tema, y dicen, sí. Y le ves en los ojos que están diciendo, no, en cuanto salga de tu despacho de esto me olvido. Este gráfico, que la gente que me haya visto en conferencias ya se lo tiene que saber de memoria, y que si alguna vez me muero, creo que me lo van a poner en el trozo de mármol que te ponen encima de la tumba, es la evolución de la productividad total de los factores en España. Lo único que tienen que fijarse es la línea roja, que es España. Fíjense lo que ocurre con la productividad total. No solo no crecemos, está cayendo. España básicamente no ha sido capaz de mejorar su productividad desde finales de los 80. Y ya llevamos 37 años sin crecimiento de productividad. Y 37 años son muchos. Si España hubiese podido crecer al 2% de productividad, como lo ha hecho el Reino Unido o Estados Unidos, hoy la renta per cápita de España sería el doble. Estaríamos hablando de una España que se parece más a Irlanda o a Dinamarca que a Portugal o Grecia. La segunda cosa sobre la que quería hablar hoy, en un poquito más de detalle, para complementar las cosas que ya he dicho en las dos conferencias anteriores, es la sostenibilidad fiscal. Y el motivo por el que quiero hablar de ello es doble. En primer lugar, porque los datos de déficit del 2015 han sido tan profundamente decepcionantes que es algo sobre lo que tenemos que tener una conversación nacional seria, y cuanto antes mejor. Y segundo, porque si existe un ejemplo de la disfuncionalidad de nuestro sistema de partidos en este momento, son lo que voy a llamar los mitos sobre la política fiscal en España en estos momentos. Buena parte del trabajo que voy a presentar ahora lo hemos publicado David López Salido y yo en una entrada en Nada es Gratis el martes pasado, hace 2 días, y más del material saldrá publicado el martes que viene. En esas 2 entradas podrán ver parte del argumento técnico que hoy, dado que estoy hablando para una audiencia más en general, me voy a saltar. Si quieren, durante las preguntas y respuestas podemos entrar en parte de esos argumentos más técnicos. Cuando empecé a trabajar en estos posts el jueves pasado, estaba muy preocupado sobre la sostenibilidad fiscal de España. Después de mirar los datos una vez más, estaba mucho más preocupado sobre la sostenibilidad fiscal de España. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Esta es la típica palabra que utilizan los economistas y uno lo ve en el periódico, en el telediario y dice, Dios mío de mi vida, ¿qué querrá decir esto? Sostenibilidad quiere decir únicamente, ¿podemos seguir haciendo lo que llevamos haciendo en términos de ingresos y de gastos? Ingresos son los impuestos, gastos son pensiones, educación, sanidad. Es distinto de solvencia. Solvencia es, tenemos suficiente dinero para pagar los intereses de la deuda. Se puede ser solvente, al menos por un tiempo, sin ser sostenible. Porque uno puede ir acumulando deuda, uno puede estar en una situación mala, pero mientras va tirando, sobre todo con bajos tipos de interés, se puede ser solvente por mucho tiempo sin ser sostenible. La triste realidad es, estamos a 28 de abril, ¿no? Que a 28 de abril de 2016, España no es sostenible fiscalmente. Lo mire uno como lo mire, lo coja uno como lo coja, España no es sostenible. Y hacemos algo a este respecto, o va a haber llanto y crujir de dientes. Lo va a haber. Esto no es una broma. Estas son las cuentas públicas de España. Primera columna es el año. Segunda columna es el déficit público
del conjunto de las administraciones como porcentaje del Producto Interior Bruto. Y la tercera columna es el crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que ven? Bueno, por supuesto, 2009, comienzo de la crisis, teníamos un déficit absolutamente descontrolado del 11%. El déficit se ha ido reduciendo según la economía se ha ido recuperando. El problema es, fíjense ustedes en los dos últimos años. Del 2013 al 2014, el crecimiento del PIB pasa de ser negativo a ser positivo. Mejoramos 2 puntos largos, 2.1, de crecimiento. Y solo somos capaces de reducir el déficit 0.8. En el 2015, con un muy vigoroso crecimiento del 3,2%, que probablemente vaya a ser el pico de nuestro crecimiento por una temporada, en el 2016 va a ser más bajo, y he argumentado antes que los costes de la incertidumbre van a quitarnos 0.4, 0.7, hemos solo sido capaces de reducir al 5,1. Efectivamente, la economía lo está haciendo mucho mejor que antes, con lo cual nuestro déficit público es más pequeñito. Pero el problema es que creciendo al 3,1 o 3,2, uno no tenía que tener este déficit público. Este es como aquella persona que dice, oh, yo gano 200, pero como este es el mes de Navidades, me han dado la extraordinaria, entonces me han ingresado en cuenta 400 y me he gastado 425, con lo cual, oye, solo me he quedado 25 corto. No, perdona, te has quedado 25 corto con los ingresos normales más los ingresos de la extraordinaria. ¿Vale? En el post que mencionaba antes, discutíamos en detalle, y mañana en otra conferencia que daré voy a entrar en ese detalle más concreto. Al final nos salen que a España le faltan 38.000 millones para volver a ser sostenible fiscalmente. ¿Cuál es el problema de 38.000 millones? Hay esa anécdota, no sé si es cierta o no, que hay esa tribu en Indonesia que dicen 1, 2, 3, mucho, y creo que a la mayoría de la gente, cuando les dices 38.000 millones, les podías decir 50.000, 28.000 o 325. Vale. Imagínense el siguiente experimento. Imagínense que yo ahora voy a sacar mi cartera y voy a sacar dinero de mi cartera y voy a irlo poniendo en la mesa. E imagínense que me dan un año para poner 38.000 millones de euros encima de la mesa. Tengo que sacar 741 euros de mi cartera cada segundo de cada una de las 24 horas del día, de cada uno de los 365 días del año. 741 euros por segundo. 38.000 millones es muchísimo dinero. Pero si esto es un problema, más problema aún es que la sociedad española no ha interiorizado de manera alguna la gravedad y la seriedad de nuestra situación. Y en cierto sentido, los partidos políticos lo único que hacen es reflejar la falta de concienciación de la sociedad española. Es verdad que parte de la culpa le corresponde a los partidos y a sus dirigentes que no han hecho la labor de educación del público. Pero la mayoría de los españoles no son conscientes de lo muchísimo que son estos 28.000 millones. ¿Y por qué no son conscientes? Porque los españoles creen en los unicornios rosas. Los unicornios rosas son muy monos, son muy bonitos, no comen, no sé si ustedes saben que a los unicornios no hay que darles de comer y funcionan por sí solos, y huelen muy bien. Al revés que los caballos, los unicornios huelen a pétalos de rosas. El problema es que los españoles piensan que la solución a nuestros problemas fiscales son estos unicornios rosas, pero esto es como el unicornio rosa de verdad funciona. Déjame que empiece con los unicornios rosas de la derecha, no se preocupen, luego voy a ir a los unicornios rosas de la izquierda. Esto va a ser completamente balanceado en términos de unicornios. Muchísima gente dentro, y cuando digo la derecha me refiero a gente en el centro derecha de la sociedad española, piensan
que los problemas fiscales de España se resolverían si pudiésemos eliminar despilfarro y duplicidades. Yo siempre que escribo en Nada es Gratis sobre esto, inmediatamente me entran 20 comentarios. Bueno, es que yo sé que no sé quién, que han contratado al primo de no sé quién, y si eliminásemos a este primo, bla, 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 bla. El ejemplo favorito es carguémonos las diputaciones. De alguna manera, no entiendo muy bien cómo, las diputaciones provinciales se han convertido en el problema fundamental de la nación española. Teníamos, no sé, Isabel I de Inglaterra y las diputaciones provinciales, el nivel de nuestros enemigos históricos. Las diputaciones de régimen común en España se gastaron en 2014 6.066 millones. Excluyo de aquí las 3 diputaciones del País Vasco porque son distintas y las cosas en el País Vasco funcionan de una manera distinta. 6.000 millones. Es decir, incluso aunque nos dejásemos de cargar un solo euro al coste de las diputaciones, todavía nos faltan 32.000 millones. Muy bien. ¿Pero qué hacen las diputaciones? Cogen 6.000 millones, van al cuarto de baño, lo tiran por el cuarto de baño y le dan a la cadena. No. Las diputaciones hacen cosas. Las diputaciones tienen gasto de personal y son funcionarios, con lo cual, aunque quisiésemos cerrar las diputaciones, a estos funcionarios todavía habría que pagarles porque tienen la plaza. Pero hacen infraestructuras y dan servicios. Hice lo siguiente. Me fui y me bajé el presupuesto de la Diputación Provincial de Salamanca, una provincia que conozco relativamente bien, y le dediqué cierto tiempo a mirarme el presupuesto. Soy probablemente la única persona del planeta, excepto aquellos que trabajan en la Diputación Provincial de Salamanca, que ha hecho este ejercicio. En el 2015, la Diputación Provincial de Salamanca gastó 96,5 millones. No es mucho para una provincia entera como Salamanca. ¿Y en qué se gastó? Resulta que en Salamanca hay 2.416 kilómetros de carreteras provinciales. ¿Alguien tendrá que mantener estas carreteras? ¿O qué nos queremos? ¿Que el día que cerremos la Diputación Provincial de Salamanca, desaparecen las carreteras provinciales? ¿Y el que esté en un pueblo de Salamanca, cómo llega? Aunque esto lo transfiriésemos a la Junta de Castilla y León, ese dinero hay que pagarlo todavía. Hay 362 municipios en la provincia de Salamanca que necesitan servicios. La Diputación les da servicios de basura, de agua, de electricidad, que hay que seguir dando, aunque cerrases las diputaciones. Hombre, ¿podríamos hacerlo mejor? Probablemente. ¿Podríamos fusionar municipios y que en Salamanca, en vez de tener 362 municipios, tuviese 150? Sí. ¿Podríamos tener una administración y una diputación más barata? Por supuesto que sí. Después de pasarme un día entero mirando el presupuesto de la Diputación de Salamanca, si alguien le dice que se puede ahorrar más de 20 millones, le está mintiendo. ¿Por qué no te dan las cifras? Porque es verdad, lo mismo el presidente de la Diputación de Salamanca tiene un coche mejor que el que tenía que tener, pero es que esto no es dinero en el agregado. ¿Vale? Si uno extiende este 20% de ahorro de las diputaciones al resto de las diputaciones de España, te salen 1.200 millones, que es el 3% de nuestro problema presupuestario. El problema aquí es que la gente confunde 3 cosas distintas. En primer lugar, confunde despilfarro con gasto público que no me gusta. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Salamanca organiza una competición de ajedrez para los niños de la provincia. Te podrá decir, pues mire, no sé cuál costará este torneo, pongamos que sean 10.000 euros. Usted me podrá decir, yo no creo que este dinero nos lo tuviésemos que gastar. Es perfectamente legítimo, pero esto no es despilfarro. El niño va allí, juega al ajedrez, pasa el rato y se vuelve a casa. La solución no es decir eso es despilfarro, lo eliminamos. La solución es decir, si usted quiere tener un torneo de ajedrez, hay que pagar los impuestos que financian un torneo de ajedrez de las diputaciones. Y si usted no quiere tener un torneo de ajedrez, entonces los servicios públicos tienen que ser menores. Y no les voy a decir cuál es mi preferencia personal. Quizás la gente ahí no le gusta el ajedrez y la gente aquí les gusta el ajedrez. Y ahí prefieren pagar menos impuestos y aquí prefieren pagar más impuestos. Mi labor como economista no es decirle si me gusta o no el ajedrez. Mi labor como economista es
El organizar el torneo de ajedrez nos puede haber costado 10.000 euros, si lo hacemos de otra manera puede costar 8.000, pero no son 10.000 euros que nos podemos ahorrar. La gente además confunde corrupción y malas prácticas con gasto excesivo. Y es verdad, muchas veces la corrupción y las malas prácticas llegan a gasto excesivo, pero si yo contrato a mi sobrino para ser un trabajador de la Diputación, uno no tiene que ver el coste del sobrino como coste de la corrupción, porque si no tuviese a mi sobrino tendría que tener a otro, siempre y cuando estés haciendo lo que tengas que hacer. Otra cosa distinta es que pudiésemos eliminar cargos en las diputaciones. Y de nuevo, no se pueden eliminar tantos, no hay tantos. ¿Vale? Y al final del día, el problema es que las administraciones españolas simplemente no son particularmente gastadoras. Esto es una tabla de gastos de las administraciones públicas en términos de PIB y per cápita. Y creo que per cápita se ve incluso mejor que en términos de PIB, y verán que en España nos gastamos 14.751 euros por persona. Resulta que en ningún país de nuestro entorno se gasta eso, se gasta mucho más. El único país que se gasta un poquito menos es Portugal, que se gasta ¿cuánto? Unos 80 euros menos por persona. Pero Portugal es mucho más pobre que nosotros. Como porcentaje se gastan más. Sí, hay despilfarro, pero no hay 38.000 millones de despilfarro. Y si alguien le dice que hay 38.000 millones de despilfarro, le está mintiendo. ¿Vale? Y el problema es que cuando empiezas a mirar el presupuesto del Estado, empiezas a cortar sanidad, empiezas a cortar educación, empiezas a cortar pagos de pensiones y empiezas a cortar pagos de intereses, te queda nada. Porque un Estado moderno es una agencia de seguros con un pequeño negocio colateral en defensa nacional. Y dado que España ni siquiera tiene un ejército serio ahora, pues ni siquiera tenemos eso. Básicamente, ¿qué es España? Las administraciones públicas es un sistema de transferencias de estado del bienestar. Bueno, me he metido mucho con los unicornios rosas de la derecha, ahora me voy a meter con los unicornios rosas de la izquierda. Los unicornios rosas de la izquierda son: esto se acabaría si acabásemos con el fraude fiscal y esto se acabaría si los ricos empezasen a pagar impuestos. Mentira. Esto no se acaba de esta manera. Porque ni la recaudación adicional que podemos tener por fraude, ni la recaudación adicional de subir los impuestos a los ricos nos ayuda. Y de alguna manera, el unicornio rosa de la izquierda es todavía más peligroso que el unicornio rosa de la derecha, y en realidad es un unicornio malvado. Porque incrementando la imposición sobre el capital y el trabajo, no solo no vamos a resolver nada, sino que bien pudiera ser que empeoremos la situación. Fraude. Esto le encanta a la gente. Es que en España hay tantísimo fraude que si se eliminase el fraude... Estos números son muy sencillitos. ¿Cuál es el tamaño de la economía sumergida en España? Es sumergida, por definición, no está en el INE. Pero hay un economista, Friedrich Schneider, que básicamente se ha dedicado toda su vida a mirar esto. Y él lo que encuentra es que la economía sumergida en España es aproximadamente el 23,5% del PIB. Es mucho, ¿verdad? Claro, el problema es que economía sumergida hay en todos sitios. En Francia tienen el 14,6%, en Alemania el 15%, en Suecia el 18%. Con lo cual, cuando uno piensa en eliminar la economía sumergida, uno no puede pensar, vamos a transformarnos en un país con un cero de economía sumergida. No, si los suecos no son capaces de hacerlo, pues vamos a ser capaces nosotros. Como mucho, podremos entrar, pongamos al 15%. Nos vamos al sistema de Francia, que ya creo que es súper optimista, porque Francia tiene una estructura productiva muy diferente de la nuestra, que hace mucho más difícil la economía sumergida. Vale, la diferencia entre 23,5 y 15, 8,5. ¿Esto quiere decir que tendríamos 8,5 más del PIB? No. Esto es lo que los economistas llamamos el mítico pintor. ¿Qué es la economía sumergida? La economía sumergida es: quiero pintar mi casa y entonces sé que mi vecino del tercero derecha está sin trabajo y le digo, te pago 200 euros, lo que cueste, y te pinto la casa. Y el tipo dice, fenomenal, 200 euros, voy y te pinto la casa. ¿Qué es lo que ocurre si Montoro fuera capaz de instalaros un microchip a todos en la cabeza
inmediatamente aquello queda registrado y hay que pagar IVA y hay que pagar IRPF. Que mi vecino me diría, me voy a quedar viendo el partido que me apetece mucho más. Y entonces yo voy, aquí hay un Leroy algo, ¿no? Te vas al Leroy, te compras la pintura y la pintas tú. Si tú te dedicas a aflorar esta economía sumergida, un buen porcentaje de la misma va a desaparecer, porque no va a compensar, porque por definición son actividades de muy bajo valor añadido. Más o menos pensamos los economistas que de ese 8,5 te afloraría un 4, 4,5. El otro 4,5 desaparecería. ¿Cuánto puedes recaudar de ese 4? Voy a asumir que el 40%, que ya es bastante generoso. Normalmente por cada euro de PIB adicional en España recaudamos alrededor de 40 céntimos. Estos son actividades de bajo nivel añadido, de bajo valor añadido, con lo cual es improbable que llegásemos a ese nivel. Pero imaginémonos que sea el 40. Recaudas el 1,7 del PIB. Pero el problema es que, claro, mi vecino del tercero derecha, que me está pintando la casa y ahora paga el IVA y paga el IRPF, ahora tiene derecho a pensión. Y ahora tiene derecho a prestaciones de desempleo. Y ahora tiene derecho a muchas cosas que antes no tenía derecho. Siendo muy generoso, por lo bajo, asumo que es solo el 0,3%. Si quieren les puedo dar más detalles. Al final te sale que incluso, aunque nos fuésemos al nivel de economía sumergida que tiene Francia, que creo que no va a ocurrir nunca, vas a recaudar unos 14.000 millones. Y esto nos va a llevar una década. Con lo cual, no. ¿Hay que combatir la economía sumergida? Sí. ¿Elimina la economía sumergida el problema del déficit en España? No. Y de hecho, muchas de las medidas de política económica propuestas por los partidos de izquierda son contraproducentes, porque al introducir más regulación, más impuestos y más límites a la competencia, lo único que harían sería incrementar los incentivos a tener economía sumergida, con lo cual lo comido por lo servido. Los ricos, ¡wow!, hasta el 1%, malvados, que paguen. El problema es que España consigue la dudosa habilidad de recaudar muy poco de manera muy distorsionante. Y si realmente seleccionásemos a un conjunto de fiscalistas y les dijésemos, vamos a ver si somos capaces de diseñar un sistema fiscal que sea realmente costoso para los contribuyentes y genere pocos ingresos, sería difícil que diesen con un sistema más perverso que el actual en España. En particular, y aunque recaudamos poco, las rentas altas del trabajo y las rentas altas del capital están ya muy distorsionadas. Con lo cual, si empezamos a imponer más, vas a recaudar muy poco o casi nada. Piensen en mi caso. Yo ya pago al máximo marginal en Estados Unidos. Si a mí me llaman mañana en Wharton y me dicen, mira, que hay que dar un par de clases en el Executive MBA, y yo miro mi marginal y digo, bueno, pues en realidad esto me cuesta tanto. Pues vale, las doy. Si mañana llega quien lamentablemente va a ganar las elecciones en noviembre y me dice, te voy a subir 5 puntos más de PIB, de IRPF, la próxima vez que me llame el decano de Wharton, le voy a decir, pues mira, me voy a quedar en casa viendo una película. Porque las rentas altas son rentas muy flexibles en su elasticidad de trabajo. Los economistas han mirado cuánto se podría recaudar más en España si subiésemos el nivel de impuestos a los ricos al máximo nivel posible. Y encuentran que como mucho alrededor de un 1,3% del PIB adicional. Y esto sería a un grave problema de crecimiento económico. Y déjenme que les dé un ejemplo de por qué en el medio plazo y en el largo plazo recaudar más imponiendo más a los ricos no es un buen negocio. Por mucho que a usted los ricos no le gusten y cuando vea a un rico le quiera escupir en la cara. Línea roja, ahora he cambiado, lo siento. Línea azul es España, línea roja es Irlanda. Irlanda y España, básicamente el mismo nivel de renta per cápita. Vamos a la Unión Europea, mira lo que le pasa a Irlanda. Es verdad, tiene una crisis, también nosotros tenemos una, no se vayan a creer. Pero fíjense cómo Irlanda ya, por cierto, está por encima del nivel de antes de la crisis. El año pasado Irlanda creció el 8,5, si no me acuerdo. Mal. ¿Vale? Fíjense las diferencias tan brutales que tienen políticas fiscales
el nivel de renta de los países. Y no todo es Irlanda, no todo es la política fiscal, tienen ventajas, hablan inglés, nosotros no, están cerca de Londres, nosotros estamos más lejos, pero cuando uno ve la experiencia de Irlanda y cómo España no ha hecho lo que Irlanda ha hecho, solo le quedan una serie de conclusiones, y es, vamos a tener unas elecciones el 26 de junio. Pase lo que pase, al final del recuento, como a las 11:30 de la noche, de ese 26 de junio, necesitamos un gran pacto nacional. Un pacto nacional que asegure los dos objetivos que estábamos enfatizando hoy. El crecimiento de la productividad, sobre el que he podido hablar menos de lo que me gustaría, y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Existen otras reformas, sobre las que he hablado también en muchas otras ocasiones, como la reforma institucional o la reforma del mercado de trabajo, y por supuesto el problema último de la economía española, que es nuestra demografía. Pero pase lo que pase, ya concluyo aquí, el 26 de junio, la productividad y las cuentas públicas. O solucionamos esto, o nos vamos a lamentar por generaciones. Muchas gracias.